Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra, la palabra profética más segura en la cual podemos confiar, como antorcha que alumbra en la oscuridad. Señor, háblanos a través de tu palabra, que pueda tu palabra entrar a nuestro corazón y que podamos nosotros ponerlo en obra. Señor, guíanos a través de este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es poner en contexto el texto. Y es que cuando aquí estamos viendo esto, las parábolas, que son enseñanzas de algo conocido para mostrar algo desconocido, tenemos que ver que estas son para Israel. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos en el capítulo 24, este sermón de la montaña, surge de las preguntas que le hacen sus discípulos. Mire lo que dice el verso 24. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué preguntaron esto? Porque ellos estaban presumiendo el templo, ¿se acuerdan? ¿Ya viste las piedras y el monumento que está aquí? Y él les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos dicen: bueno, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser tu venida? Ahora, ellos entendían una cosa y no entendían otra cosa. ¿Cómo es que iba a venir si no se había ido? Y le preguntaron eso. Porque después, cuando se murió el Señor, ya no esperaban su venida, no esperaban su resurrección. Ellos fueron y se metieron a hacer sus oficios anteriores. Entonces, de alguna forma, tenemos que entender que en la mente de un judío está el reino terrenal, no el reino celestial. Entonces, ellos pensaban: bueno, Jesús de alguna forma tiene que restaurar el reino. Él tiene que hacerlo, pero ¿cuándo serán estas cosas? Cuando va a haber terremotos, cuando va a haber guerras, cuando va a haber rumores de guerras, cuando va a haber pestes, cuando va a haber hambre. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y bueno, entonces el Señor está explicándoles todo esto a los judíos. Pero, sin embargo, también es aplicable a la iglesia. Y cuando digo aplicable, no es que el texto se cumpla en la iglesia o que el texto sea meramente para la iglesia, pero podemos aprender. ¿Sabe que una de las sabidurías que uno debe implementar en su vida es aprender en cabeza ajena? Aunque hay un dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena. ¿Sí lo ha escuchado? Sí. Ahora, de alguna forma, nosotros tenemos que aprender de Israel. Mirad la higuera, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender de las buenas decisiones que han tomado los israelitas, pero también de las malas decisiones que han tomado los israelitas. Entonces dice, en el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y aquí tenemos que entender que hay dos tipos de personas: prudentes e insensatas. ¿Sabe? Ahí es donde podemos aplicarlo a nuestra vida propia. Si soy prudente o soy insensato. ¿Ok?
Y aquí de alguna manera la prudencia tiene que ver con previsor, o derrochador, o dejado. Y dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. No eran previsoras, simplemente dijeron, viene el esposo, prendieron sus lamparitas y se fueron, era de noche. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntándose con sus lámparas. Ellos decían, no nos dijeron a qué horas llega, como puede llegar ahorita, como puede llegar en 3 horas, ¿no? Es como cuando de alguna forma usted va a que le hagan un servicio y le dicen, como puede ser en 20 minutos, como puede ser, ¿verdad? La fila puede tardar tanto, ¿no? Y les dicen, pero no sabe. Entonces usted, cuando va a hacer un trámite, regularmente usted sabe que es la pérdida del día, ¿cierto o no? Usted dice, ni modo, tengo que pedir permiso porque no puedo pedir permiso por 1 hora porque no sé cuánto tiempo me van a tardar, entonces pides permiso por todo el día. De igual manera, estas mujeres sabían que no tenían el tiempo específico cuando llegaría el esposo, por lo tanto llevaron vasijas con aceite. Y dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, todas, las prudentes y las insensatas. Es normal, estando en vigilia, pues de sueño, ¿no? Ahora, el pecado no es que se hayan dormido, pero cuando llega el esposo, y esto tiene que ver un poco en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Si somos honestos, el Señor Jesucristo ya tardó en regresar. ¿Cierto o no? Él, digamos que partió al cielo en el año 33 de nuestra era. Y estamos en el 2022. O sea, ya casi, digamos, faltan unos años para que sean 2033 años. Casi, digamos, ya vamos a hacer los 2000 años, ¿no? Casi vamos a hacer a los 2000 años. Entonces, el detalle de esto es que si no fuese así, imagínense que hubiera llegado en 1980, bueno, poquito, que hubiera llegado en el 1900. ¿Quién nació en 1901? De los que estamos acá. 1902, bueno, en el 900, no hubiéramos sido salvos. No hubiéramos sido salvos. Si hubiera venido 1 año antes de su cumpleaños, de su nacimiento, no hubiera sido salvo. No hubiera sido salvo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque cuando vemos y estudiamos todo esto, es el arrebatamiento de la iglesia, y después ¿qué viene? La gran tribulación. Y la gran tribulación es para los judíos. Y después viene el reino. Y la mayoría, en el Apocalipsis, cuando usted ve, la mayoría, en vez de buscar a Dios, se enoja con Dios y empieza a pelear contra Dios. Así que quizás los que ya no fueron salvos, no lo serán. Entonces démosle gracias a Dios porque tardó, porque ha tardado. Dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su venida, sino que quiere que muchos procedan al arrepentimiento. ¿Sí me explico? O sea, Él lo hace por misericordia. Ahora, yo quiero decirle que la venida del Señor no tarda mucho. Hasta los inconversos están de acuerdo con nosotros. ¿Sabe? Hay algo que cuando platicamos con un inconverso dice, ya nos echamos nuestro planeta. No ha platicado con alguien que dice, es que ya esto no tiene retroceso, es que dentro de 20 años quién sabe cómo va a estar esto. ¿Sabe? El tiempo de la venida del Señor cada vez es más corto y tiene que ser más corto. Si ya pasaron casi 2000 años, pues prácticamente tiene que ser más corto. Entonces, de alguna manera tenemos que estar preparados los cristianos, haciendo lo que tenemos que hacer
y no perdiendo el tiempo con el mundo. ¿Sabe? Necesitamos hacer lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer los discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que una de las cosas que los cristianos tenemos que estar haciendo es predicando el Evangelio, y lo segundo es viviendo el Evangelio. Viviendo el Evangelio. ¿Sabe? Yo no entiendo cómo la mayoría de los cristianos concuerdan de que el tiempo de la venida del Señor es pronto y no viven como si fuera pronto. Es decir, digo, si el Señor viniera pronto, las iglesias deberían de estar abarrotadas. Debería de estar la gente buscando y buscando a Dios y hablando, pero no pasa eso, al contrario. ¿Sabe por qué? Porque en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando. Porque estamos viendo que hay guerras, que hay rumores de guerras, que hay terremotos, que hay inundaciones, que hay incendios, que hay sequías, que hay un montón de circunstancias, violencia. Usted échele un ojito a las noticias, nada más un poquito, para que se dé, ahora sí que como dicen, un quemón de lo que está pasando en nuestro país. Y cuántos muertos con violencia. Y eso es de lo que se sabe. Pero hay mucha circunstancia difícil. No nos vayamos tan lejos, nuestro estado. Están robando, están matando, están haciendo cosas en nuestro estado. De alguna forma estamos viviendo tiempos peligrosos. Y la pregunta es, ¿somos insensatos o somos prudentes? Es decir, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde se aplica a la iglesia, aunque este texto es para Israel. Y dice: y a la medianoche se oyó un clamor, el verso 6, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, alguien ha dicho que el aceite representa al Espíritu Santo, pero el aceite no lo puedes comprar. Así que estamos hablando de que este aceite del que está hablando de las vírgenes es aceite literal. No tiene que ver con el Espíritu Santo, porque yo he escuchado a algunos que predican que dicen que el aceite aquí es el Espíritu Santo y que el aceite se apaga. Bueno, yo quiero decirles que el Espíritu Santo se entristece, pero el Espíritu Santo no se apaga. El Espíritu Santo tampoco se compra. Entonces, de alguna forma, no tiene nada que ver con eso. El contexto es aceite literal. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, abridnos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto se aplica también a la iglesia, porque nosotros no sabemos el día que Jesucristo vendrá en las nubes por su iglesia. El arpazo, que es el arrebatamiento. La palabra rapto no está, sino arrebatamiento. Somos arrebatados, no raptados. Entonces, arpazo es la palabra que se emplea ahí en Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, nosotros, de alguna forma, tenemos que estar listos. Como cuando usted va a salir de viaje, ¿verdad? Regularmente usted tiene ya lista su maleta, y si va a salir en autobús, su boleto, o si va a salir en avión, su boleto, y si va a salir al extranjero,
su pasaporte y todo lo que necesita. Está previendo porque usted va a salir de viaje. Si el Señor viene por usted, la pregunta es, ¿está usted listo o lista? ¿Está preparada? Es decir, cuando digo preparado, me refiero a que está haciendo lo que el Señor quiere que usted esté haciendo. Es eso. ¿Verdad? No tiene que ser maleta porque no se tiene que llevar nada. Pero realmente estamos haciendo lo que Dios quiere. Verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre, y yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí el que se fue lejos fue el Señor Jesucristo. Él se fue, pero un día dijo que iba a regresar. A uno dio 5 talentos, un talento de plata aproximadamente pesa unos 46 kilos de plata. No son monedas, no es dinero, es plata en peso, un talento. Entonces a uno le dio 5 talentos, eso quiere decir que le dio 46 kilos por 5, ¿no? Entonces, aquí los talentos no son habilidades, ¿ok? Porque alguno dice, ¿qué hiciste con tu talento para Dios? ¿No? Eso es otra cosa, pero aquí está hablando de recursos, y esto tiene que ver porque Dios dio a administrar algunos. Si usted se da cuenta, en nuestra sociedad se han catalogado algunos escaños como, digamos, niveles sociales, ¿no? Y tenemos la alta sociedad, que se supone que son los que tienen muchísimo dinero, los ultramillonarios, después tienes los millonarios, y después tienes los ricos, y después tienes los medio ricos, los medio pobres, los más pobres y los que no tienen nada, ¿no? O sea, es una escalera ahí de la sociedad. Y nos damos cuenta que algunos tienen, otros no tienen. Pero estos recursos, en cuanto a lo que Dios dio, Dios va a pedir cuenta algún día. De eso está hablando, no de tus talentos, no de que podías cantar bonito y no cantaste para el Señor. No, de eso no. No está hablando tampoco de que podías predicar el Evangelio y no lo hiciste. No está hablando de eso, está hablando de recursos monetarios, en este caso plata y el peso de 46 kilos de plata. ¿Ok? De eso les va a pedir. Y también a veces los cristianos nos olvidamos de que Dios también nos va a pedir cuenta a nosotros. ¿Se acuerdan del tribunal de Cristo? Lo recitamos de repente, ¿no? En 2 Corintios 5:10, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo por todas las cosas que hayamos hecho sobre la tierra, sean buenas o sean malas. Entonces uno dice, ok, sí, voy a ser juzgado, pero no se acuerda que en 1 Corintios también se hablan de recursos, de piedra, de plata, de oro, de heno, de madera, de hojarascas, y también son recursos, si bien también son obras, pero también de los recursos que el Señor te dio. ¿Qué hiciste con ellos? Es como, de alguna forma, cuando a usted pide un préstamo, ¿no? Porque en nuestros días hay préstamos para negocios, ¿no? Entonces usted pide préstamo para un negocio, y Hacienda va y le va a revisar si ocupó el dinero para el negocio. Claro, ya gastándoselo lo que usted se lo gastó, ya no importa, pero usted tiene que pagarlo, ¿cierto o no? Y lo tiene que pagar con intereses. Entonces, de alguna forma, uno tiene que saber que está metiendo con el gobierno y que no puede hacer mal uso de los recursos que le prestó, ¿cierto o no? Bueno, Dios así nos ha prestado. A unos les ha prestado más, a otros les ha prestado menos, porque nada es nuestro. Nada es nuestro. Nada. Entonces Dios dio a administrar sus recursos, porque son de Él. Y Él un día va a pedir cuenta de lo que hiciste
con sus recursos. Y eso es lo que está pasando aquí en esta parábola de los talentos. Y por eso después dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Otra vez el Señor se fue, pero un día va a regresar. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y esto de alguna manera tiene que ver con recursos, porque tus talentos no los puedes duplicar, ¿verdad? Canto bien, pues ahora voy a cantar el triple de bien. No puedes, ¿o sí? No puedes. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con recursos que Dios nos ha dado. Sea poco o sea mucho, tenemos que darle cuentas a Dios. Eso es básicamente lo que está diciendo. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí el Señor dice que fue mucho tiempo que pasó para que el Señor regresara. Así que nos da una pauta de que pues 2000 años ya es mucho tiempo, así que después de mucho tiempo podría ser que ya el Señor esté por acá. Dice, verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí viene la recompensa. ¿Sabe? Uno piensa de una manera como un poquito socialista, pero más bien comunista. Uno piensa que el cielo, allí en el cielo todos igualitos, todos las mismas túnicas, el mismo corte de pelo, la misma casa, ¿verdad? Todos, si el hermano tiene oro, yo también tengo oro, si el hermano tiene lo que tenga, yo también lo voy a tener, y todos vamos a estar parejitos, todos equitativamente, ¿cierto? Ese es el pensamiento comunista que tenemos la mayoría de los cristianos, cuando van al cielo van a estar así. Sin embargo, hay posiciones. Hay unos que van a gobernar con Cristo. Y otros van a ser como, usted véalo hasta en las abejitas, ¿no? Las abejitas, hay una reina y luego están ¿los qué? Los obreros, pero se llaman zánganos, ¿no? Y de esos hay. Uf. ¿Cuántas reinas? ¿Cuántos zánganos? ¿Cuántos reinan? ¿Cuántos sirven? Entonces, también esto tiene que ver con la posición en la que vamos a estar en el cielo. Si usted se da cuenta, también los ángeles tienen rango. No habla de ángeles, serafines, querubines, ¿no? Entonces, también hay ciertos rangos. Y dice que el que duplicó los talentos de 5 va a estar sirviendo, reinando con el Señor. Y va a estar en el gozo del Señor. Igual el que duplicó los 2. Porque el requisito no es que seas más, sino que con lo que tú tienes, ¿verdad? Ese es el punto, ¿no? El que tenía 5 lo duplicó, el que tenía 2 lo duplicó, el que tenía 1 pues lo tenía que duplicar. Simple, sencillo, ¿no? No tenía que hacer 2 o 3 o 4, no se le pedía más, sino solo duplicarlo. Y de alguna forma es entregar cuentas, buenas cuentas a nuestro Dios. Dice, su señor le dijo al de 2 en el versículo 23, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras podrían decírnoslas a nosotros. El Señor, si viniera hoy, nos podría decir,
buen siervo fiel? ¿Sabe? Esto nos hace reflexionar y nos hace pensar si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y si no, pues tenemos que hacerlo simple y sencillamente, porque no estamos juzgando, no estamos emitiendo un juicio, simplemente estamos de alguna manera haciendo una introspección dentro nuestro para decir, soy fiel con el Señor, estoy siendo fiel con su obra, estoy siendo fiel con su reino. Verso 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y aquí prácticamente este hombre se estaba justificando, diciendo que el Señor era severo, que era malo y que hasta se metía donde no le importaba. Solo para decir, no hice lo que tenía que hacer. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y esta era la percepción que tenía este siervo, y con esa misma percepción el Señor le contestó, aunque el Señor no es así. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabe? Este siervo representa al que hizo lo que tenía que hacer. Al que hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabe que somos muy conformistas en ese sentido? Ya leí, ya oré, ya fui a la iglesia, ya cumplí, pero no vamos un poquito más. No sudamos un poquito más, no vamos la siguiente milla, pues. Como que hacemos lo que tenemos que hacer y ahí se acaba nuestro compromiso con Dios. Que tengo, sí, ya lo hice. Que tengo que orar, ya oré. Que tengo que leer, ya leí. Que tengo que memorizar, ya memoricé. Que tengo que, ya lo hice. Un siervo que cumple con lo que tiene que hacer. Y eso es decir mucho, porque yo creo que le quedamos a deber al Señor. Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que de alguna forma podemos entender nuevamente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Sabe? Hoy celebramos el Día del Padre y realmente sabemos que esto es mercadotecnia. Sabemos que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre todos los días. No es nada más el Día del Padre y el Día de la Madre. No, es todos los días. Y yo estoy seguro que los padres, que la mayoría de los padres no quisiera recibir tanto un regalo físico como que sus hijos sean obedientes, que sus hijos anden por buen camino, que sus hijos verdaderamente le honren, que sus hijos verdaderamente estén en un buen camino, que estén con sus esposas, que no estén de locos, que no sean borrachos, etcétera, etcétera. Ese es lo mejor que un padre desea de sus hijos, más que un regalo, más que una celebración, más que nada, algo que no se puede comprar, es que los hijos honren a Dios, a su Padre Celestial. Eso es lo mejor, el mejor regalo. Y creo que de alguna manera tenemos que entender eso y tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Así que aquí vamos a dejar este texto. En la siguiente semana, bueno, dentro de 15 días, vamos a hablar de la parte segunda, y es que vamos a tocar un poquito lo que es el infierno, porque allí dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero bueno, ese es otro tema.
que vamos a estar tratando la próxima semana. Vamos a orar, vamos a concluir, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos amas y porque tienes un plan para cada uno de nosotros. Gracias porque nos has beneficiado con talentos, y esto refiere a que pues tú nos has dado bienes materiales. Te rogamos, Señor, que podamos glorificar tu nombre a través de ello. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para saber qué hacer. Ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú quieres, según tu bendita y santa palabra. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, a mis hermanos que no pudieron venir. Y gracias, Señor, porque pues tú nos has permitido iniciar una nueva semana, pero buscándote y buscando, Señor, glorificar tu bendito nombre. Señor, bendice nuestras vidas, guíanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús.